Despierta Bolivia. Lo que veremos y escucharemos a continuación son pruebas absolutamente contundentes para demostrar que en Bolivia no hubo golpe de Estado. Por el contrario, existió una sucesión constitucional producto de la renuncia y abandono del cargo del otrora presidente, que en un intento más de prorrogarse en el poder, perpetró una violación a los principios democráticos, generando el peor fraude electoral en la historia de Bolivia. Escucharemos a continuación de las palabras y la voz del propio fiscal general qué es lo que aconteció. En fecha 8 de octubre del año 2020, el fiscal general, en la página oficial del Ministerio Público, señalaba que habría brindado un informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto a las investigaciones que impulsa el Ministerio Público de los sucesos que se habrían dado a raíz de las elecciones fallidas del 20 de octubre del año 2019. Ahora, el fiscal general este viernes, 19 de marzo del año 2021, ha sido convocado nuevamente a prestar un informe respecto a los avances que hubiere realizado el Ministerio Público de los mismos hechos. Pero veamos qué es lo que nos informa el Ministerio Público el pasado 8 de octubre y de la propia voz del señor Juan Lanchipa, escucharemos qué es exactamente lo que ocurrió. A través de una petición de informe oral por parte de la diputada Lidia Patti, se realiza un cuestionario de 37 preguntas para el desarrollo y la explicación del fiscal general. Vamos a escuchar las respuestas que nos da a algunas de ellas. Por ejemplo, en el punto 4, respecto a los sucesos que se hubieran dado entre octubre y noviembre del 2019, se le pregunta, informe, señor fiscal general, puesto que más allá del desenlace del aparente golpe de Estado producto de la organización criminal, sedición e incumplimiento de deberes del alto mando militar, Fuerzas Armadas, comandantes de las fuerzas y de la policía en noviembre del 2019, se instala en Palacio Quemado la doctora Yanine Áñez Chávez bajo primero el pretexto de haber renunciado al presidente constitucional Juan Evo Morales Ayma, asume como reemplazo temporal la senadora Yanine Áñez en su condición de segunda vicepresidenta, sin que exista realmente dicha figura jurídica, y luego el nuevo pretexto de que al presidente le habían invitado y concedido asilo en México. Practican la figura de abandono de funciones por realizar viaje en misión oficial, que dicta la Constitución Política del Estado, pero que esta norma constitucional no podía haberle practicado al presidente Juan Evo Morales Ayma, porque éste ya había renunciado a su cargo de presidente de manera obligada por la sedición en curso y otros delitos, porque él no ha salido de Bolivia a ninguna misión oficial. De esta manera, la senadora Yanine Áñez se autonombró presidenta del Estado bajo el modus operandi, porque la Fiscalía General del Estado hasta la fecha tampoco realizó de oficio ninguna investigación para corroborar estos extremos que podrían generarle a usted, como fiscal general, en lo posterior, demandas penales ante este probable incumplimiento de deberes. ¿Cuál es la respuesta que dio el señor Juan Lanchipa? Escuchemos y leamos con atención. Al punto 4. En primer lugar, debe tenerse presente el contenido del artículo 5 de la Ley 027 de fecha 6 de julio del 2010, ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que refiere, comillas, se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto o resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Norma concordante con la previsión
disposición contenida en el artículo 4 de la Ley 254, de fecha 5 de julio de 2012, Código Procesal Constitucional, que refiere, y cito, se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha emitido la Declaración Constitucional Plurinacional número 001, quebrado 2020, de fecha 15 de enero de 2020, mediante el cual declara la constitucionalidad de los artículos 1 y 4 del entonces proyecto de ley 160, quebrado 2019-2020, ahora ley 1270 de 20 de enero de 2020. Ley excepcional de prórroga de mandato constitucional de autoridades electas, de la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, las y los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las autoridades electas de las entidades territoriales autónomas elegidas para el periodo 2015-2020, hasta la posesión de las nuevas autoridades para el periodo 2020-2025. Finalmente, debe considerarse que el cese en el ejercicio de las funciones no solamente puede darse a partir de una renuncia, sino también a partir del abandono de funciones o la existencia de un impedimento, ausencia, etc. Casos en los cuales también se aplican los mecanismos de sucesión constitucional previstos. Al punto 5. Del mismo modo, debe considerarse la vigencia en nuestra normativa nacional del principio de presunción de constitucionalidad prevista por el artículo 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, concordante con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, con relación a toda ley, decreto o resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, hasta en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad, así como el contenido de la Declaración Constitucional Plurinacional número 001, quebrado 2020, de 15 de enero de 2020, mediante el cual declara la constitucionalidad de los artículos 1 y 4 del entonces proyecto de ley 160, quebrado 2019-2020, ahora ley 1270, de 20 de enero de 2020. Por otro lado, corresponde tener presente también el contenido íntegro y procedimiento específico previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 044, de fecha 8 de octubre de 2010, Ley para el juzgamiento de la presidenta, presidente y vicepresidenta o vicepresidente de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público. Ley 612 de fecha 4 de diciembre de 2014, que refieren, y cito, artículo 13 del proceso. Cualquier ciudadano podrá presentar una proposición acusatoria ante la fiscal o el fiscal general del Estado. Artículo 14. Trámite ante la Fiscalía. La fiscal o el fiscal general del Estado, en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular en el plazo máximo de 30 días hábiles, deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria, dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable. Cierro comillas. Concluyéndose en consecuencia que el inicio de proceso en contra de la presidenta o presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones en el marco de la normativa vigente, emerge únicamente de la formulación previa de una proposición acusatoria presentada por cualquier ciudadano, no encontrándose regulada de manera expresa en la norma invocada el inicio de estas acciones de oficio. Al punto 6. Debe considerarse la vigencia en nuestra normativa nacional del principio de presunción de constitucionalidad
prevista en el artículo 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, concordante con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, con relación a toda ley, decreto o resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto no se declare su inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, principio constitucional vinculado de manera directa con el principio de la conservación de la norma. Al punto 7. Por los hechos suscitados entre octubre, noviembre y diciembre de 2019, el Ministerio Público ha iniciado diferentes procesos de investigación que a la fecha se encuentran en curso, a los efectos de su esclarecimiento y la identificación real de todos los autores y partícipes, cuya lista de causas adjunto a la presente. Al punto 8. El inicio de una acción de investigación penal por el Ministerio Público requiere del conocimiento fehaciente de una noticia criminosa que dé cuenta de la existencia presunta de un hecho ilícito, mismo que puede ser activado a través de una denuncia, querella o informe policial. Ahora bien, de la revisión de los registros que cursan en la Fiscalía General del Estado, se tiene que, mediante oficio CITE AMPABOL 001, quebrado 2019-2020, de fecha 4 de noviembre de 2019, la Asociación de Mujeres Parlamentarias de Bolivia, AMPABOL, solicitan el inicio de proceso de investigación penal en contra de los señores Carlos Diego Mesa Gisbert, Luis Fernando Camacho Vaca, Rodrigo Chalar Amorós, Carlos Dávila, Ricardo Paz Vallivian, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio y otros partícipes, cómplices, encubridores, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración, atribuirse los derechos del pueblo y otros delitos más previstos en el Código Penal, la misma que, mediante proveído 613, quebrado 2019, de fecha 8 de noviembre de 2019, fue remitida a conocimiento del fiscal departamental de La Paz, objeto de su derivación a la unidad de análisis para fines que en derecho correspondan, habiéndose emitido por parte de los fiscales de la unidad de análisis requerimiento de observación de fecha 25 de noviembre de 2019 a los efectos de que la parte denunciante pueda subsanar los aspectos identificados en el contenido de dicha resolución y en el plazo expresamente otorgado. Resolución que les fue notificada en fecha 17 de febrero de 2020, merced del cual los denunciantes presentan el oficio CITE AMPABOL 002, quebrado 2019-2020, de 18 de noviembre de 2019, con referencia notificación para subsanación del caso 19-14-914, denuncia de diputadas Ana Vidal Velasco y otros, fechada 4 de noviembre de 2019, a los efectos de su derivación a la unidad de análisis. Al punto 9. El inicio de una acción de investigación penal por el Ministerio Público requiere del conocimiento fehaciente de una noticia criminosa que dé cuenta de la existencia presunta de un hecho ilícito, mismo que puede ser activado a través de una denuncia, querella o informe policial. La publicación de un comunicado en una página institucional no podría constituirse por sí solo en la noticia fehaciente sobre la probable comisión de un ilícito, más aún cuando debe tenerse presente que la facultad interpretativa de la Constitución se encuentra reconocida al Tribunal Constitucional Plurinacional y en su caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tomando en cuenta que el artículo 196 de la Constitución Política del Estado señala que, cito, el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Norma concordante con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 027 de 6 de julio de 2010, Ley del Tribunal Constitucional, que en lo pertinente señala, parágrafo 3,
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor de guardián de la Constitución Política del Estado, es el intérprete supremo de la ley fundamental, sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular. Por su parte, el artículo 158, numeral 3, también de la Constitución Política del Estado, refiere, cito, son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley, inciso 3, numeral 3, dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Al margen de ello, no se ha presentado sobre el contenido del referido comunicado, denuncia, querella, ni se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público informe policial alguno que permita la apertura o inicio de algún proceso de investigación, tal cual se desprende del informe DGFSE número 359, quebrado 2020, de fecha 29 de julio de 2020, emitido por la Dirección de Gestión Fiscal de la Fiscalía General del Estado. Al punto 10, me remito al contenido y procedimiento de la previsión contenida en los artículos 13 y 14 de la Ley 044 de fecha 8 de octubre de 2010, Ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente y o de la vicepresidenta o vicepresidente de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificado por la Ley 612 de fecha 4 de diciembre de 2014, considerándose que el inicio de procesos en contra de la presidenta o presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones en el marco de la normativa vigente emerge únicamente de la formulación previa de una proposición acusatoria presentada por cualquier ciudadano, no encontrándose regulada de manera expresa en la norma invocada el inicio de estas acciones de oficio. Al punto 11. Me remito al contenido y procedimiento de la previsión contenida en los artículos 13 y 14 de la Ley 044 de fecha 8 de octubre de 2010, Ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente y o de la vicepresidenta o vicepresidente de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificado por la Ley 612 de fecha 4 de diciembre de 2014. Hasta acá es absolutamente clara la postura de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado como ente protector de la sociedad del Estado, de la sociedad y el Estado, señalando claramente que la única forma de enjuiciar a una ex autoridad presidencial es a través del juicio de responsabilidades, que se presume la constitucionalidad de los decretos supremos dictados, que establece además la Declaración Constitucional 01 quebrado 2020, ratificando el proceso de sucesión constitucional, señalando que el comunicado por parte del Tribunal Constitucional de ninguna manera se constituye en un hecho delictivo. Pasemos al último punto, que finalmente genera el corolario de que el Ministerio Público asumió una postura. Al punto 29. Con relación a los hechos suscitados en Cochabamba, de acuerdo a la nota CITE OETC, Secretaría 330-2020 de 17 de julio de 2020, remitida por la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía General del Estado, corresponde informar que como emergencia de los conflictos sociales suscitados en fecha 15 de noviembre de 2019 en la zona de Guayllani, de la localidad de Sacaba, Cochabamba,
resultando varias personas heridas y muertas por proyectil de armas de fuego y otros objetos, la Fiscalía Departamental de Cochabamba dio inicio de oficio a la investigación del caso signado FIS Cochabamba-Sacaba 190-1612, seguido por el Ministerio Público contra autor y autores por la presunta comisión del delito de homicidio previsto en el artículo 251 del Código Penal. Posteriormente se dio inicio también de oficio al caso signado con el FIS Cochabamba-Sacaba 19-01-611, seguido por el Ministerio Público contra autor y autores por la presunta comisión de delitos de lesiones gravísimas y lesiones graves y leves previstos en los artículos 270 y 271 del Código Penal. Procesos que finalmente fueron acumulados por conexitud por parte del juez de la causa. A la fecha, no hemos escuchado que se haya estado investigando el delito de terrorismo. No hemos escuchado que el fiscal general niegue el juicio de responsabilidades contra las autoridades. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Si el 8 de octubre del año 2020 informaba ante la Asamblea que los procesos encaminados por lesiones, por homicidio, por atentados contra las libertades públicas, hoy se han convertido en un caso terrorismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha cambiado, señor fiscal general, cuando usted sostenía que tiene validez plena la declaración constitucional del 15 de noviembre, tiene validez plena la sentencia constitucional número 01/2020, que varió, que le hizo cambiar de criterio, que a la expresidenta Yanine Áñez ya no le corresponde un juicio de responsabilidades cuando usted ha respondido claramente que no existe otra manera de juzgar a las exautoridades, según las previsiones de la ley 044, sino es a través de una proposición acusatoria? Es absolutamente contundente lo que el señor Juan Lanchipa habría informado ante la Comisión de Constitución, y dicho informe fue aprobado en presencia, inclusive, de la misma diputada Lidia Patti. Esta es una prueba clara de que la justicia definitivamente no actúa de forma independiente, no es igualitaria, mucho menos imparcial. Con ello, acudiremos ante las autoridades de protección internacional de derechos humanos, porque acabamos de demostrar que lo que se está viviendo en Bolivia no es justicia, es una venganza promovida, orquestada por quienes quisieron mantenerse en el poder y nos dejaron el peor fraude electoral de la historia, del cual hasta hoy pagamos las consecuencias. ¿Quién tendría que ser juzgado, señor fiscal general?